Hola, vamos a empezar un nuevo tutorial dirigido a los alumnos de segundo de bachillerato explicando un tema de sintaxis. Hoy vamos a hablar de las subordinadas adverbiales. Bueno, las subordinadas adverbiales, como vamos a ver a continuación, se suelen dividir en dos grupos, las subordinadas adverbiales propias e impropias. Sí que tengo que decir que esto es una terminología tradicional y que actualmente también se habla de otro tipo de términos como por ejemplo oraciones bimembres, construcciones oracionales, y ahora después lo explicaremos. Bueno, lo que vais a ver vosotros en Classroom es una publicación que se titula Subordinadas adverbiales, teoría y práctica. Aquí vais a ver una serie de ejercicios, hay un total de 16 oraciones que vais a tener que analizar. Y luego lo que ahora me interesa explicaros es las dos publicaciones que hay abajo, los dos archivos adjuntos. Uno sería unos apuntes y otro sería también un enlace a una página web. Bueno, vamos a ver el primer enlace. Bueno, aquí se nos abren unos apuntes, quizás los recordéis, son unos apuntes fotocopiables en tamaño folio. Pero sí que es verdad que lo he actualizado un poco y he completado algunas de las cosas que tienen. Bueno, aquí se explica la oración compuesta. En el primer folio estaría la explicación de la subordinada en general. Luego tenemos la explicación de la subordinada sustantiva. No me voy a parar porque esto ya está explicado en el segundo trimestre. De todas maneras, si queréis mirarlo y preguntar alguna duda, ya sabéis que podéis. A continuación tenemos la subordinada adjetiva o de relativo, que también están explicadas. Y luego, en tercer lugar, tenemos las subordinadas adverbiales, que las vamos a dividir, como ya hemos dicho antes, en propias o impropias. Bueno, me voy a centrar en esto ahora. ¿Qué se llama subordinadas adverbiales propias? Pues son aquellas que equivalen a un adverbio. De la misma manera que las subordinadas sustantivas equivalían a un sustantivo o grupo nominal y las subordinadas adjetivas equivalían a un adjetivo, pues las subordinadas adverbiales propias equivalen a un adverbio y cumplen la función propia del adverbio, que es el complemento circunstancial. Concretamente, pueden ser complementos circunstanciales de lugar, de modo o de tiempo. Además, se considera que pueden funcionar como modificador oracional en algunos casos. Ahora después vamos a hacer una explicación más detallada de esta última función. Bueno, por lo tanto, tenemos tres tipos de subordinadas adverbiales propias. En primer lugar, subordinadas adverbiales de lugar. Bueno, pues entonces son aquellas que utilizan normalmente como nexo palabras como pueden ser dónde o a dónde. Y se pueden sustituir por los adverbios ahí o allí. Por ejemplo, la oración fue donde tú le indicaste, pues es una oración donde vemos que tiene dos núcleos verbales, fue, tiene también indicaste, por lo tanto es una oración compuesta. Y donde vemos que esto no puede ser ningún tipo de subordinada sustantiva ni tampoco adjetiva. Por ejemplo, recordad que las subordinadas sustantivas se pueden sustituir por el pronombre eso. Aquí no podemos decir fue eso, no sería una buena sustitución. Aquí tampoco, en el segundo caso, podemos decir se dirigió eso. Entonces vemos que no es una subordinada sustantiva. Tampoco es una subordinada adjetiva, a pesar de que esas sí que pueden utilizar el nexo donde, pero no en este caso, porque aquí no podemos hacer ninguna sustitución por el cual o la cual. No podemos decir, por ejemplo, fue en el cual tú le indicaste. No tiene ningún sentido. Entonces esa prueba para comprobar que es subordinada adjetiva tampoco la cumple. ¿Qué es lo que sí cumple? Podemos sustituirla toda entera por ejemplo, por el pronombre allí. Fue allí. Se dirigió, podemos decir, se dirigió allí. Por lo tanto, estos son subordinadas adverbiales de lugar, que te indican la localización de algo. Las subordinadas adverbiales de modo pues funcionan de una manera muy parecida, a través de los nexos como sí. También en algunos casos pueden utilizar el gerundio, es decir, una forma no personal que no necesitaría en este caso nexo. Y en este caso se podrían sustituir por el adverbio así. Ejemplo, hazlo como ellos te han indicado. Aquí podríamos decir, hazlo así. Entonces, toda esta parte que está subrayada sería una subordinada adverbial propia con función de complemento circunstancial de modo. El nexo, evidentemente, en este caso sería como, pero si yo digo, por ejemplo, estudia escuchando música, podemos sustituirla por el adverbio así. Podemos decir, estudia así. Como vemos, aquí utilizamos un adverbio, un gerundio, y en este caso no necesitamos nexo.
Y lo mismo también pasaría con las subordinadas adverbiales temporales, que pueden utilizar nexos como por ejemplo cuando, mientras, antes, antes de, después de. También puede utilizar formas no personales como el infinitivo, el gerundio y el participio. Y se pueden sustituir por entonces. Ejemplo, llegó cuando ya te habías ido. Podríamos decir llegó entonces. Seguramente vendrá antes de que te vayas. Seguramente vendrá entonces. También podríamos sustituirlo, por ejemplo, por una expresión temporal como en ese momento. Seguramente vendrá en ese momento. Entonces vemos claramente el sentido temporal de esta subordinada. O, por ejemplo, paseando por el parque lo recordé. Aquí también pues, se ve bastante claro lo que sería una estructura que tiene en este caso un gerundio, pero que indica tiempo. En ese momento lo recordé o entonces lo recordé. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de oraciones analizadas de manera completa. Como podéis ver, aquí esta primera. A ver si nos podemos acercar un poco más. Vamos a ver. No sé si se ve bien. Aquí. Yo vivo donde el viento da la vuelta. Bueno, aquí tendríamos una oración compuesta. Fijaros cómo se analiza. El núcleo verbal vivo es el de la parte principal de la oración y da sería el núcleo verbal que está en la subordinada. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos el nexo donde que nos marca dónde está la subordinada adverbial en este caso. Vemos que todo esto se podría sustituir, por ejemplo, por la expresión allí. Yo vivo allí. Por lo tanto, vemos claramente el sentido de subordinada adverbial. En cuanto al análisis, pues veis que aquí el nexo, en este caso, no cumple doble función, solamente se le pone nexo, y luego tenemos aquí una estructura de sujeto y predicado que estaría dentro de la subordinada. Por ejemplo, el sujeto es el viento y da la vuelta sería el sintagma verbal predicado. ¿Vale? Es una oración bastante sencilla y yo creo que no daría mucha más dificultad. Un segundo caso, aquí abajo tenemos de una subordinada adverbial de modo que sería como ellos te explicaron en clase. Bueno, aquí tendríamos sujeto omitido, entonces la oración sería hazlo como te explicaron en clase. El núcleo verbal de fuera de la subordinada es haz, que llevaría aquí el complemento directo lo, y un sujeto omitido que sería tú, porque sería hazlo tú. Y ahora dentro de la subordinada, pues tendríamos aquí un sujeto omitido que sería ellos, que sería el sujeto lógico del verbo en tercera persona de plural, explicaron. Como podéis ver, aquí todo esto pues tenemos una estructura de subordinada adverbial de modo. Se podría sustituir, por ejemplo, por así. Hazlo así. En tercer lugar, tenemos aquí una subordinada adverbial de tiempo, como ejemplo. Sería la oración nos iremos de viaje cuando acabe el curso. Bueno, aquí podemos ver un sujeto omitido, que sería nosotros. Y entonces aquí tendríamos la estructura con su núcleo verbal, que es un verbo pronominal, ¿no? Nos iremos. De viaje pues sería un complemento de régimen y luego aquí tendríamos la estructura subordinada porque aparece un nexo que sería cuando, que relaciona aquí con el núcleo verbal acabe y con el curso. El curso sería el sujeto del verbo acabe y aquí lo que tendríamos sería una subordinada adverbial temporal con función de complemento circunstancial de tiempo. Y esto es como si, por ejemplo, pues dijéramos aquí el adverbio entonces. Nos iremos de viaje entonces. Sin embargo, quería llamaros la atención sobre que algunos gramáticos aceptan otro tipo de análisis para algunas subordinadas adverbiales. Concretamente lo podéis ver comparando con la oración de abajo. Como veis, hay alguna diferencia. Por ejemplo, fijaros que aquí se diferencia entre la subordinada adverbial temporal y por otro lado pone proposición principal. ¿Por qué? Porque aquí se analiza como si esto, en vez de ser simplemente un complemento circunstancial de tiempo, se convirtiera en un modificador oracional. ¿Por qué? Fijaros, va antepuesta al resto de la oración y va separada por una coma. Entonces, podríamos entender que esto es la parte subordinada que va por un lado, separada por una coma, afectando al conjunto de la parte principal que iría detrás. Entonces, pues se analizaría de la siguiente manera. Aquí se pondría subordinada adverbial temporal, que llevaría también su sujeto y su predicado. Fijaros que al utilizar aquí un participio, pues no necesitamos nexo, simplemente se hace con el participio. Y ahora aquí tendríamos la parte principal, que habría que marcarla también, y aquí pues diferenciaríamos entre el sujeto y el predicado. Bueno, en conclusión, ¿cómo hay que hacerlo? Si la subordinada adverbial de tiempo va detrás y no tiene ninguna coma por medio, entonces se analizaría sin duda como un complemento circunstancial, como está puesto aquí.
Si va antepuesta, este análisis también es aceptable. Pero si me lo pusierais como subordinada adverbial temporal y me lo ponéis como complemento de circunstancias de tiempo, yo personalmente también lo voy a poner bien porque así es como se ha analizado tradicionalmente. Y en este aspecto pues no hay unanimidad en las opiniones de los gramáticos sobre cómo hay que analizar esto. Bueno, vamos a ver si volvemos a separar un poco así, que se vea. Bueno, después de esta explicación de las subordinadas adverbiales propias, vamos a continuar con las adverbiales impropias. Bueno, son oraciones subordinadas que establecen una relación lógica con la oración principal. En este caso no se le puede sustituir por un adverbio. También se le llama, por algunos gramáticos, oraciones bimembres o construcciones oracionales. Ahora vamos a ver por qué. Porque te generan como dos partes de la oración, dos estructuras diferentes, que las dos no necesariamente tienen por qué ir unidas. Bueno, se diferencian tradicionalmente en los siguientes grupos: adverbiales comparativas, adverbiales consecutivas, adverbiales causales, adverbiales finales, adverbiales condicionales, adverbiales concesivas. Quizá incluso se podría diferenciar algún grupo más, pero bueno, yo creo que con esto seguramente vaya a poder abarcar todos los casos. Bueno, empezaríamos con las adverbiales comparativas. Indican comparación y se construyen con un cuantificador, que puede ser más, menos, tan, tanto, y también luego necesitan un nexo, por supuesto, como casi todas las subordinadas, que pueden ser el nexo que o el nexo como. Bueno, aquí tenéis tres ejemplos muy sencillos, muy conocidos, las adverbiales comparativas de superioridad. Por ejemplo, Juan es más inteligente que Pedro. Fijaros que las comparativas tienden a tener un sujeto o un núcleo verbal omitido. También puede ser el sujeto omitido, pero aquí, por ejemplo, faltaría el verbo es, que estaría dentro de la subordinada, pero lo podemos deducir por lógica a partir del verbo que está fuera de la subordinada. Juan es menos inteligente que Pedro, sería una comparativa de inferioridad, o Juan es tan inteligente como Pedro, sería una adverbial de igualdad, comparativa de igualdad. Bueno, en cuanto a las adverbiales consecutivas, pues tienen una forma de construirse muy parecida. También necesitan un elemento cuantificador que tiene que ir antepuesto. Fijaros que en las comparativas más, menos tiene que ir antepuesto a lo que sería la parte subordinada. Y en las subordinadas adverbiales consecutivas pasa igual. Por ejemplo, tenía tantos libros que ya no le cabían en la habitación. El elemento cuantificador sería tantos. Ese elemento puede ser un determinante o puede ser un adverbio. Y luego tenemos aquí la parte subordinada que empezaría donde esté el nexo, ¿vale? Las consecutivas, como su propio nombre indica, indican consecuencia de algo anterior. O sea, tenía tantos libros que como consecuencia ya no le cabían en la habitación, ¿vale? Las subordinadas adverbiales causales pues indican una causa o razón. Y suelen utilizar el nexo porque, es el más utilizado, porque así escrito todo junto para indicar causa. También pueden ser nexos como pues, ya que, puesto que, a causa de que. Son nexos que los utilizamos muchas veces también en la pregunta de comentario texto al hacer el esquema de la organización de la idea, ¿verdad? Porque la relación de causa es una relación lógica muy utilizable, ¿no?, en todos estos ejercicios. Ejemplos de adverbiales causales, pues aquí tenéis dos. Está cansado porque estudia mucho. Considerando su rendimiento, le subieron el sueldo. Fijaros que esto sería una adverbial causal sin nexo. Aquí lo que utilizaríamos sería una forma no personal, el gerundio, ¿no? Pero esto sería equivalente a decir porque consideraron su rendimiento, le subieron el sueldo, o a causa de que consideraron su rendimiento. Las subordinadas adverbiales finales indican el propósito de algo, por ejemplo con el nexo para qué, es muy utilizado, nexo que, a fin de que, con vistas a que. Por ejemplo, te lo explicaré nuevamente para que al fin lo entiendas, es decir, con la finalidad de que lo entiendas. Las subordinadas adverbiales condicionales indican condición para que se cumpla la oración principal. Utilizan los nexos si, cuándo, cómo, con qué. Por ejemplo, si consiguiera el dinero, compraría ese piso. Es decir, a condición de que tenga el dinero, compraría el piso. Estas son las que en inglés se utilizan con la expresión if. Son las famosas condicionales del inglés. En español se suelen utilizar con el nexo sí, aunque realmente puede haber otro tipo de nexo. Y para acabar tendríamos también las subordinadas adverbiales concesivas,
que indican una dificultad o inconveniente para que se cumpla la oración principal y utilizan los nexos aunque, así, si bien, mal que, porque. Por ejemplo, aquí tenemos la oración aunque sea difícil lo conseguiré, lo conseguiré. Es decir, aunque haya una dificultad, yo, a pesar de eso, a pesar de ese inconveniente, lo conseguiré. Por difícil que sea, lo conseguiré. Fijaros que aquí el nexo aparece discontinuo, ¿no? Porque tendríamos aquí la utilización de por y de que con un adjetivo en medio. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos más de cómo se analizan las oraciones. Mira, aquí quedaría una oración subordinada adverbial analizada. Vamos a verla un poquito, a ver si se ve bien. Aquí. Mira, esto sería un análisis de una subordinada adverbial condicional. Fijaros cómo queda el análisis. Si escuchas atento la historia, mañana te la contaré entera. Bueno, aquí tenemos dos términos y veis que pasa como en el ejemplo que habíamos dado antes de un modificador oracional de la oración esta subordinada adverbial de tiempo que iba antepuesta y con una coma. Entonces muchas veces pasa lo mismo con las adverbiales impropias. Entonces la oración tendría como dos partes. Por un lado estaría la subordinada adverbial, que en este caso es condicional, pues porque tiene ese sentido y utiliza el nexo sin. Aquí veis cómo se analizaría con cada una de sus partes. Y luego por otro lado tendríamos que señalar la oración principal, que nosotros esto le llamamos más bien proposición principal, ¿vale? Utilizamos el término proposición. Y entonces quedaría como dividido en estas dos partes. Por un lado la subordinada adverbial y por otro lado la proposición principal. Esta sería la forma de analizar las adverbiales impropias, ¿vale? Entonces ponemos por un lado la subordinada adverbial y aquí analizamos cada cosa que tiene, su nexo, su sujeto, su predicado, que por ejemplo aquí lleva un complemento predicativo, aquí lleva un complemento directo. Y ahora por otro lado, con otra rayita, ponemos proposición principal y analizamos pues su sujeto, su predicado, colocando cada uno de los complementos que lleva, ¿vale? Bueno, de todas maneras ya sabéis que esto tenemos que hacer ejercicios, tenemos que practicarlo y cuando ya terminéis las oraciones pues haré un tutorial también explicando la corrección de ese análisis sintáctico.